tardes ya. Vamos a tratar de no extendernos por la hora. Déjenme poner el cronómetro. Bueno, vamos a cambiar radicalmente un poco radical de tema, porque igual nos vamos a retrotraer un poco al acné y vamos a hablar de el síndrome dismetabólico ovárico. ¿Todos conocen el concepto o no? No, ya, qué bueno. Así la primera, así dejamos la primera duda. Declaración de conflicto de interés, creo que en este caso no es tan relevante como en otros, pero siempre me gusta aclarar que no tengo contrato con ningún laboratorio y que por los temas que suelo tratar no hablo desde la religión ni desde la política. Y que yo sepa, hasta ahora estoy libre de patología endocrina, así que no constituye testimonio de ningún tipo. Bueno, modo de introducción, ¿de qué se trata esto, cierto? Y la primera sorpresa es que estamos hablando, aunque ustedes no lo crean, ¿quién lo dice? Síndrome ovario poliquístico, pero queremos renombrarlo, ya va a venir por qué. A modo de introducción, yéndonos bien hacia atrás, esto de hecho no sé si conocen esta imagen, es de las crónicas de Nuremberg, que es de las primeras impresiones que hubo, impresiones masivas, después ahí del caballero Gutenberg, que inventó la imprenta, ¿cierto? Si se fijan, ahí tiene una mama, tiene un pelo largo, o sea, aunque haya mucho vello, igual el pelo largo, siempre como la cosa es la femineidad, ¿cierto? Esta asociación de aumento de vello y de infertilidad está descrita desde hace siglos. Aquí solo tenemos el aumento de vello, pero por ejemplo esto es un cuadro. Y ella es una mujer llamada Magdalena, que nunca tuvo hijos. Se la retrató junto a su marido y amamantando para que quedara clarísimo que era mujer. Pero ella era una mujer, evidente, bueno, se llama la mujer barbuda del cuadro, sin ir más lejos. Tenemos el mito de la papisa Juana, que se supone que era un papa muy niño, muy hermoso, que se supone que tuvo un parto en la mitad de una procesión. No tenemos idea si es verdad o no, porque fue convenientemente sacado de las crónicas del Vaticano, como ocurre a veces sacan cosas del Vaticano. Y Frida Kahlo me imagino que conocida por todas, que probablemente sea la que reivindicó un poco este vello aumentado y misteriosamente, ella nunca tuvo hijos y siempre se le atribuyó a un accidente que tuvo. Pero además era una familia de puras hermanas que solo tuvieron hijas vivas y hay antecedente de un hijo fallecido. No tiene que ver con el síndrome metabólico ovárico, pero sí con la hiperplasia suprarrenal congénita y siempre lo he encontrado muy interesante. No sabemos si esta descripción incluye adolescentes o no. Ahora, yo creo que sí, por la edad a la que se consideraba que la mujer ya estaba en edad reproductiva y por la edad de la menarquia que nos mostraron muy interesantemente más temprano, yo creo que muy probablemente estas descripciones sí incluían adolescentes. La edad más moderna, el síndrome de Stein-Leventhal fue descrito por estos dos médicos en el año 1935 y después se empezó a hablar de este ovario poliquístico, pero fue en la década de los 90 y remozado en los principios de los 2000 hasta las revisiones actuales en que se habló de los criterios diagnósticos, ¿cierto? Yo fui adolescente en los 90 y creo que adolescente de sexo femenino que pasaba por un ginecólogo tenía ovario poliquístico, porque se preocuparon poco de decir que había traslape con la adolescencia normal. Creo que fui de las pocas que no tuvo SOP y que no tomó Dixie 35 en los 90, porque todas mis coetáneas por ahí pasaron. Bueno, Rotterdam le da importancia a estos tres criterios. Las sociedades de exceso de andrógeno en general más bien se basan no en la ecografía, sino que en los andrógenos y en el ciclo menstrual. Según la asociación, los del grupo de Rotterdam empezaron a hacer estos fenotipos del SOP o síndrome metabólico ovárico. Personalmente los encuentro tan inútiles que ni siquiera me los sé, porque creo que ahí hay fenotipos que no son SOP y que faltó estudio y no le veo la utilidad, digamos. O sea, diagnostique bien a su paciente y después enfóquese en la patología. Bueno, ¿cómo llamamos este cuadro clínico? El término, esto sacado de la inteligencia artificial, ahí que aunque uno busque Google, igual aparece la inteligencia artificial, así que esto es lo que busca cualquiera de nosotros o una usuaria que se mete a saber qué es lo que tiene. Si lo llamamos síndrome metabólico ovárico, y por eso que nos gusta este nombre, ponemos el enfoque en la parte metabólica, que por supuesto que está absolutamente ligada a la parte endocrinológica. En cambio, si buscamos un síndrome de ovario poliquístico, claro, la definición no varía tanto, pero incluso las fotos que me salen ahí y el nombre, ¿a qué me lleva? ¿Cuál es la importancia que se le da? Al ovario, que tiene quiste. ¿Por qué no me saca los quistes y se acabó el problema? Esto lleva a más exámenes, por ejemplo, ecografías cada 4 meses, lleva a sobreintervenciones incluso quirúrgicas. Entonces, no es gratuito llamarlo de una manera u otra. Lamentablemente no ha agarrado mucho nuestra preferencia por el síndrome metabólico ovárico, pero creo que la reflexión sí es importante para quienes tratamos con pacientes.
¿Cuál es la importancia? Primero que nada, la prevalencia. Hasta un quinto, un cuarto de las mujeres en edad fértil, dependiendo del lugar y la etnia, y adolescentes aproximadamente un 8%. ¿Y cuál es el otro tema? ¿A qué se asocia? A una gran gama de patología endocrinometabólica, más allá del IMC, porque a veces se atribuye solamente a que son, lo digo entre comillas, porque ya lo vamos a retomar, pacientes con sobrepeso. Más allá del IMC hay un riesgo mayor de diabetes mellitus 2 y toda la gama, digamos, de expresión de patología cardiometabólica en pacientes con síndrome dismetabólico ovárico. Y muy importante, y es lo que les quiero poner más relevancia porque es lo que menos se menciona, una correlación enorme, ya parece clara la causalidad, en patología de la esfera anímica. Si vemos acá, no sé si lo alcanzan a leer de atrás, pero vemos un odds ratio para trastorno ansioso entre 2 y 3, trastornos del ánimo entre 2 y 6, trastornos de conducta alimentaria, ojo con eso, porque a todas les decimos que tienen que bajar de peso. Y resulta que tenemos un odds ratio de incluso 6 a 7 de que esa paciente ya tenga o desarrolle un trastorno de conducta alimentaria. Y trastornos del neurodesarrollo, un odds ratio de entre 1,2 y 3. Nos podemos topar con tres escenarios. Un adolescente que tiene todo normal, pero le carga. Tiene 3 espinillas, pero le cargan. Le salieron más pelos porque está puber, pero le carga. Y tenemos que tranquilizar, y yo creo que tenemos un deber ético con su asesoría, llamémosle dermatológico cosmética, así que agradezco mucho la presentación anterior. Siempre tranquiliza ver que uno no lo está haciendo tan mal, ¿cierto? Así que le agradezco mucho. También podemos tener pacientes tipo Frida Kahlo, ¿cierto? Como estas adolescentes aquí, que están chochas con sus características dermatológicas, que no le molesta tener reglas desordenadas y está perfecto, pero tenemos que explicarles de una manera no estigmatizante que las tenemos que estudiar. No está bien decirle, pero mira cuántos pelos tienes. No, tienes características que hacen necesario estudiarte. ¿Ya? Pero ojo con las frases que usamos, porque a veces somos muy patologizadores. Y obviamente pueden coexistir ambas situaciones y que la que llega para estudiarse el acné hormonal efectivamente tenga indicación de estudio. ¿Qué hay de nuevo en la fisiopatología? Bueno, sabemos que la fisiopatología de esta patología es muy engorrosa porque coexisten situaciones metabólicas o endocrinológicas, no solo ováricas, porque hay muchas personas que piensan que solo tenemos hormonas en los ovarios, digamos, pero resulta que hay más glándulas que producen hormonas y hay una correlación de disfunción entre algunas de ellas. Sabemos que hay combinaciones de factores genéticos, epigenéticos y ambientales, incluso desde la vida intrauterina. Diferenciarlo es muy complejo, porque ¿cómo voy a diferenciar la genética de esa madre con lo que hizo durante el embarazo, con lo que las conductas postnatales? Es muy complejo, pero sabemos que hay genética, epigenética y ambiente. En el periodo prenatal, aparentemente el hiperandrogenismo tendría un efecto de priming a nivel cerebral, a nivel de hipófisis, y en el periodo postnatal sabemos que lo más importante es la obesidad y el hiperinsulinismo. Y ahí lo pongo con un asterisco, esto es una reflexión que yo tengo siempre y lamentablemente la literatura no me saca la duda, que en la mayoría de los trabajos no se diferencia mucho obesidad de hábitos. Si yo tengo la niñita obesa, pero no le pregunté las horas de pantalla, como decía Joel anteriormente, no le pregunté por actividad física, entonces, ¿son los kilos o no son los kilos? Esa es una duda crónica que la podremos discutir en el café. Bueno, el fenómeno clave, el origen, digamos, fisiopatológico, que tiene otros orígenes en su génesis, es el aumento de la producción de andrógenos ováricos funcional, porque no tenemos un tumor productor en el ovario, tenemos una funcionalidad del ovario que es hiperproductora de andrógeno, y sabemos que esto puede ser con o sin insulinoresistencia, y puede ser con o sin aumento de andrógenos suprarrenales, que esto sería por el rol que tiene la LH también a nivel suprarrenal. Parece ser intrínseco al ovario y no secundario a una hipersecreción de LH, que fue una de la fisiopatología que se planteó en algún momento, sobre todo en pacientes delgadas. Es hipersecretora de LH, hiperrespondedora ovárica. Aparentemente es más bien al revés. Eso por lo menos yo no lo supe hasta hace no tanto tiempo, así que se los comparto. Bueno, la insulinoresistencia sabemos que es a nivel periférico, pero a nivel ovárico hay una hipersensibilidad a la insulina que por lo tanto lleva a una disfunción. Los andrógenos a nivel normal son necesarios en el ovario para la maduración folicular y por lo tanto para la producción de estrógeno y para la ovulación, pero cuando están en un nivel aumentado causan una disfunción por distintas razones. Bueno, no todo, me van a perdonar,
los endocrinólogos presentes, pero no todos son las hormonas. Y lo más novedoso que hay en cuanto a la fisiopatología y por lo tanto enfrentamiento a este síndrome es que es una patología crónica e inflamatoria, sistémica. Y esto es muy interesante porque aquí probablemente tengamos una oportunidad de intervención que no estamos visualizando tanto. ¿Qué sabemos? Sabemos que tenemos marcadores inflamatorios aumentados en pacientes con síndrome dismetabólico ovárico. Sabemos que tenemos tejido adiposo proinflamatorio y sabemos que esto no es solo por el IMC, sino que este tejido aparentemente, aunque sea menos abundante que en otros pacientes, es más inflamatorio. Sabemos que la testosterona induce inflamación a nivel ovárica con muerte celular, que es la piroptosis, e incluso ovarios más fibrosos. Además de esta hiperfuncionalidad que vemos, pueden tener también estigmas histológicos de daño. ¿De dónde viene este estrés, cierto? Además de los andrógenos. No sé si manejan la teoría polivagal del estrés tóxico que llevaría cuando está, sí, en etapas muy tempranas llevaría a la persistencia de la rama vagal dorsal, que normalmente involuciona, que es una rama que mantiene como en constante situación de alerta y hay más hipercortisolismo y más reacción del sistema simpático. Y sabemos que esta teoría polivagal haría que además haya un efecto de priming que hace que las respuestas al estrés agudo sean más fuertes, además del estrés sostenido. Y sabemos que esto lleva a alteraciones metabólicas. Sabemos, bueno, esto que ya lo han mencionado como 3 personas, está claramente por aquí, para allá va la micro, digamos, el tema de la microbiota. El eje intestino-cerebro y que el intestino está muy, muy influenciado por el microbioma y que están conectados por el nervio vago nuevamente y a nivel neurocrino y neuroinmune. Sabemos que en pacientes obesas, por ejemplo, hay más permeabilidad intestinal y a la vez, porque esto está descrito hace mucho tiempo, por una proinflamatoriedad de la barrera intestinal, pero también se ha visto que hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, todo esto que vemos a nivel sistémico también llega al cerebro. Por lo tanto, el trastorno anímico también podría estar explicado por este aumento inflamatorio sistémico que sí llega. No están tan protegidas estas pacientes como otras. Y también se han visto variaciones genéticas específicas a nivel mitocondrial y de la codificación de interleuquina. Bueno, tenemos más trastornos anímicos en pacientes con síndrome metabólico ovárico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de eso, digamos? Porque yo creo que además de las cifras se correlaciona con lo que uno ve. Ya, ¿y por qué será? No miren, no miren. ¿Por qué será? Bueno, la mayoría de la gente contesta, tal vez no lo dicen porque, porque es políticamente incorrecto. Voy a decir palabras que no son mías. Son feas, son gordas, pobrecita. No tienen fuerza de voluntad, entonces no salen nunca de esto de ser fea y gorda, entonces están deprimidas. El nivel de falta de respeto y de violencia de esa frase que la escuchamos a diario, yo de verdad quedo como anonadada de que no las aquilatemos. Oye, me miente, dice que come poco, pero obvio que come harto, si mira cómo está. ¿En qué otro contexto es válido tratar a un paciente mentiroso? Entonces, hay una influencia del medio, por supuesto, y la verdad es que esa influencia del medio, nosotros somos unos mantenedores de ese maltrato o de ese constante estar mostrando que se aleja su aspecto físico, su IMC, de lo deseable. Porque además, ¿para qué estamos con cosas? La sociedad nos tiene convencidos de que si comemos 2000 calorías al día y hacemos 20 minutos de ejercicio 3 veces a la semana, vamos a tener un IMC de 16. No, de 19 ya para no ser tanto. El otro día con una colega ginecóloga hablamos, no, yo sé que tú no. Pero en general, o sea, miren por favor esta imagen. ¿Saben bajo qué encontré esta imagen? Paciente SOP que se cuida o que come saludable. Perdón, pero ¿quién tiene ese cuerpo? O sea, por algún dibujo. La paciente, la persona, la modelo que tiene ese cuerpo, primero que nada, no consume 2000 calorías al día, no hace 20 minutos de ejercicio 3 veces a la semana y no se ve así. Está con filtros, con maquillaje, con etcétera. Pero hay un convencimiento de que la que se porta bien normal, porque le damos el concepto de portarse bien, ¿cierto? Se va a ver así. Y en cambio, cuando uno busca pacientes SOP, encontramos esto. ¿Cómo lo estamos haciendo para nuestras pacientes? Me pregunto yo. Bueno, el hiperinsulinismo, el hiperandrogenismo y la inflamación crónica también han mostrado tener un impacto a nivel de salud mental por injerencia directa, molecular, a nivel del cerebro. Así que yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ser aquí y probablemente también atacar más acá. Bueno, este es el diagrama para hacerlo fácil, ¿cierto? ¡Ja!
Está absolutamente todo interrelacionado. La inflamación aumenta los andrógenos, el andrógeno aumenta la inflamación, la insulina aumenta la inflamación aumenta la insulina, está todo absolutamente interrelacionado. Bueno, diagnóstico y tratamiento obviamente con implicancia en adolescentes, ¿ya? En las adultas, todo esto se los vamos a pasar, así que no hay problema. En las adultas todavía se usa esta regla de 2 de 3 criterios, y los 3 criterios son oligoanovulación, traducido como oligoamenorrea, hiperandrogenismo clínico o hiperandrogenemia, y morfología poliquística en el ovario, siempre con el descarte de otras causas. En cambio, en la adolescencia tienen que ser 2 de 2. Tengo que tener un hiperandrogenismo franco y tengo que tener una disfunción ovulatoria que vaya más allá o persista más allá de lo esperable en la adolescencia. Están hablando en pacientes que no tienen una clara irregularidad menstrual esperar 8 años después de la menarquia. Primero eran 2, después eran 5, ahora son 8. Así que la paciente que esté así como en el límite, el concepto es esperar, esperar, esperar y tratar obviamente las molestias. Una novedad respecto a los criterios clásicos es que se está aceptando cada vez más la medición de hormona antimülleriana en vez de la ecografía como criterio diagnóstico. Ahora, para la realidad nuestra, que tenemos ecografía accesible y barata, yo creo que eso en la práctica no lo vamos a aplicar. Pero en otros países, principalmente Estados Unidos, en que es muy caro realizar ecografía, ya lo están haciendo equivaler. Bueno, y existe en las adolescentes este concepto de riesgo incrementado, ya que yo siempre le explico a las mamás que es como cuando el niño se obstruye mucho y le dicen al pediatra, ¿es asmático o no es asmático? Y uno dice, esperemos, esperemos. Y si además es atópico, además el papá es asmático, lo más probable es que sí. Pero todavía no lo podemos saber, entonces acompañemos, tratemos las bronquitis obstructivas y vamos viendo. Esto es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son cosas importantes a considerar para hablar de esto en la edad pediátrica? No diagnostiquemos a la perimenarquia, por favor. Necesitamos un ovario que ya esté funcionando para que pueda disfuncionar. Y si bien hay casos de síndrome dismetabólico ovárico muy severos que han llevado a menorrea primaria, son la excepción de la excepción de la excepción. Yo he tenido pacientes que les dejan anticonceptivos orales en la premenarquia porque la ecografía dijo que tenían ovario poliquístico. Entonces, por favor, evitémoslo. Por favor, evitémoslo. No es gratis hacer un diagnóstico precoz, puede ser estigmatizador. La paciente se puede sentir condenada a tener obesidad, diabetes, etc. Muchas se embarazan porque dicen, ay, igual soy infértil. O voy a quedar infértil antes, entonces mejor tengo hijos al tiro. Esas cosas nosotros las vemos. Y además lo más importante es descartar otras patologías. Entonces, si tengo una paciente muy hiperandrogénica, no me tengo que quedar con el síndrome dismetabólico ovárico. Tengo que ir a descartar otras cosas de mucho mayor relevancia clínica. Lo que necesitamos es una intervención precoz en cuanto a hábitos. Y para eso necesito saber ponerle el timbre que es un síndrome dismetabólico ovárico, ¿no? No, po. No, es que yo quiero saber para hablarle de hábitos. Ah, entonces si no tiene, no le va a hablar de hábitos. No, yo soy súper contraria a pesar a las pacientes en todos los controles, ¿eh? Y tengo colegas que me dicen, no, es que yo necesito pesarla, porque si tiene sobrepeso le voy a hablar de los hábitos saludables. Ah, entonces a mí no me habláis de eso, le digo yo. Tengo IMC normal, por cierto. A mí no me vas a hablar de eso, entonces me va a decir McDonald's todos los días. O sea, eso es una discriminación para el otro lado. Y tenemos que acompañar y aliviar los síntomas. O sea, una paciente que está hasta acá con su acné, ¿qué le voy a decir? No, sabes que vuelven 8 años más. Ahí sí podemos hacer algo por tu acné. O estoy hasta acá porque no sé cuándo voy a menstruar. Ah, ya, en 8 años más nos vemos. Ahora te la bancas. Por supuesto que no. Entonces, ayudemos con lo que está molestando. El principal eje, entonces, en la adolescencia va a ser el hiperandrogenismo. Y, bueno, ya tuvimos una larga y buenísima exposición respecto a una parte de lo que puede ser el hiperandrogenismo, que es el acné. El hiperandrogenismo se describe como un efecto mayor de estas hormonas, a falta de una mejor palabra, masculinos en una persona de sexo biológico femenino. Tenemos el hirsutismo, tenemos la seborrea y tenemos un acné que me encantó tu concepto de que el acné era indefinible porque era moderado más que leve, severo más que moderado. Exactamente. O sea, aquí el ojímetro, la verdad es que es importante y les pido por favor que nuestro ojímetro no sea tan prejuicioso, porque a veces encontramos que tiene la piel o nos carga, yo tengo una colega persona que entra le encuentra hirsutismo y yo creo que le cargan los pelos, no sé, porque de verdad no le encuentro otra explicación. Entonces, si vemos una seborrea o vemos un cuero cabelludo con mucha grasitud, preguntémosle cuándo se lavó el pelo y la cara, porque en una de esas en verdad no se lavó la cara ni el pelo hace 5 días.
Ya, o si tiene 3 espinillas, pucha, en una de esas asesoremos en cuidado facial antes de catalogarlo como un acné moderado, no sé, creo que ahí también hay que no sobrediagnosticar. Y el hirsutismo, por favor, acordémonos que tiene escalas, tiene puntaje, y si bien incluso con las escalas y puntaje hay un espacio para la subjetividad, obviamente es bastante más acorde que encontrar a todo el mundo hirsuto. Recordemos que los de origen, con parte de origen mapuche, somos más lampiños que los mediterráneos, así que en Chile somos un poco más estrictos con el puntaje que los típicos estudios anglosajones. Bueno, la aproximación diagnóstica exactamente la misma que dijo la María José, así que quedé muy aliviada. Si tenemos una adolescente francamente hiperandrogénica, tenemos que estudiarla completa, no quedarnos... Es al revés, uno va a descartar otras cosas y quedarse con el tal vez síndrome dismetabólico ovárico, más que a confirmar un síndrome dismetabólico ovárico que es un enfrentamiento más de adulto. Entonces vamos a pedir los 4 andrógenos básicos de todas maneras. La androstenediona no la mencionan todos los estudios, pero la verdad es que yo encuentro que si hay una paciente que ya merita pincharla, hay que pedirle los cuatro andrógenos. La prolactina siempre, la TSH siempre, son grandes imitadores la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo. La insulina creo que aquí ¿cuántos somos? No sé, pero si somos 50 va a haber 80 opiniones distintas, así que creo que eso puede quedar para reflexionarlo muchas veces. Otro según la sospecha. No voy a pedir un cortisol urinario de 24 horas de rutina, pero por supuesto que si le encuentro estigmas de Cushing, por supuesto que sí. El manejo terapéutico, lo principal, ¿qué quiero yo? Yo creo que ahí nos tenemos que cuestionar. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que mi paciente esté sana. Y siendo así, tengo que irme a temas metabólicos. Mejoría de hábitos. Y ojo que aquí no está la palabra peso en ninguna parte. Mejoría de hábitos. Esto tiene que ver con la patología metabólica futura o presente. Estamos viendo patología cardiometabólica cada vez a edades más precoces. Tiene también injerencia a nivel del hiperandrogenismo y de la irregularidad menstrual, moderada, pero tiene efecto. Y la metformina está indicada, me imagino que cosas más modernas, pero los trabajos de síndrome dismetabólico ovárico todavía hablan exclusivamente de la metformina. En cualquier estado prediabético y también en hiperinsulinismo, si la paciente es SOP. Y creo que esto es para lo único que vale la pena decir, me inclino por el síndrome dismetabólico ovárico o no, para ver si efectivamente hay una indicación de metformina. Si es una usuaria que está sangrando poco, también le tengo que proteger el endometrio porque puede hacer hemorragias. Y también hemos visto carcinomas endometriales a edades adolescentes, sobre todo asociados a factores de riesgo, en este caso sí obesidad. Así que si sangra menos de cada 3 meses, una cosa así, conviene dejarle cursos de progestinas para que sangre. La inducción de ovulación y la inducción del sangrado no inciden en nada en la patología metabólica. Así que no quiero anticonceptivo, quiero que le induzca ovulación. Se va a embarazar de quintillizo y no va a tener ninguna ventaja. Y la inducción de sangrado es para proteger endometrio, pero no tiene absolutamente ninguna ventaja a nivel del resto del organismo. Tratamientos de síntomas cutáneos y menstruales, por supuesto, pero que sea ella la que lo pide, no la mamá. Como dijo también la María José, mamá que dice, mira, está horrible esta niñita, trátala, y la niñita no está ni ahí. O no, porque yo encuentro que tiene muchos vellos y los tiene que disminuir. Y por favor, los quistes son folículos, no se controlan, no se tratan, no se operan, no se sacan. Una paciente, de hecho, los gringos ya ni siquiera le piden ecografía. Nosotros somos muy dados a la ecografía, pero creo que tenemos que tener claro que en adolescentes no es para criterios SOP, es para descartar tumores productores de andrógeno y para ver la anatomía. Fin. Súper importante, probablemente lo más importante. Si vamos a abordar hábitos, por favor, adoptemos un enfoque compasivo. No me refiero a la compasión que se confunde a veces con la caridad como una cosa así medio religiosa. La compasión se define como el deseo genuino de aliviar a la otra persona. Y creo que si ese no es nuestro motor como profesionales de la salud, estamos en un mal lugar, digamos. ¿Qué pasa? Si yo voy a hablar de hábitos, tengo que saber cómo hacerlo y para qué hacerlo. Y aquí, como todos han citado a sus profes, yo voy a citar a mi profe Nancy Unanue, que una vez dijo esto, respecto a diagnósticos genéticos. Dijo la verdad, y lo dijo más lindo, porque dijo, la verdad dicha sin cariño es crueldad. Y yo me quedé así, con esa frase a fuego en el IDIMI. Me acuerdo hasta del paciente con el que lo dijiste. Y además es perjudicial. Un paciente que se siente interpelado, que se siente maltratado, no va a volver. Fin, o sea, es así de simple. Y en estos casos y en los casos de pacientes de cuerpo grande, sentimos que tenemos no solo el derecho, sino como la obligación a ser confrontacionales. Entonces yo creo que ahí tenemos que echarnos tres pasos para atrás y decir, ¿cuál es mi objetivo? Porque si mi objetivo es tener razón,
Y yo le quiero enrostrar que está gorda y que tiene malos hábitos, perfecto, gané. Gané la discusión, me puedo ir feliz. Pero si el objetivo realmente era que adhiriera controles, mejorara sus hábitos y tuviera un mejor pronóstico, o sea, es que lo hice pésimo, ni siquiera lo hice un poco mal. Lo hice peor de que si no hubiera ido ese día a la consulta a mi paciente. Entonces tengamos súper claro el cómo lo hacemos. Primero que nada, ¿quiere hablar de los hábitos o no? Si no quieren, una de esas no es el momento. Aprendamos cosas como la prescripción positiva. ¿Conocen el concepto de la prescripción positiva o no? Es cuando yo indico, por ejemplo, comer más verduras. Yo no le indico comer menos arroz, pero probablemente por comer más verduras va a ir dejando fuera el arroz. O caminar 20 minutos al día si es de las mías y no les gusta hacer ningún ejercicio ya, partamos con el mínimo. Escúchate un podcast de 20 minutos y camina. No le estoy diciendo baja 3 kilos, le estoy diciendo camina más. Entonces, incorporar ese tipo de cosas. Y otra cosa que no se los tengo que decir a los que están aquí porque conozco a la mayoría y son todos muy mateos, tener excelencia académica, académico-técnica, digamos, una cosa lleva a la otra, para poder solicitar los estudios y dar respuestas que dejen tranquila a la paciente, y en este caso sus papás, es fundamental. Una de las cosas que más ansiedad refieren a las pacientes que les provocó es haber pasado años sin que les dijeran lo que tenía, que voy donde el doctor Riquelme y me pide unos exámenes y voy donde la doctora Loureiro y me pide otros exámenes y no cuadra nada. Que una paciente, o sea, un médico me dice que baje el índice glicémico, el otro me dice que haga HIIT y el otro me dice que haga dieta, ¿cómo que se llama esta? La que no come fruta, la terrible. No, la cetogénica, sí, la FODMAP es para otras cosas. Entonces, tengamos claridad, y ojo que aquí a veces hay claridad para decir no sé si tienes un síndrome dismetabólico ovárico, no lo sé, pero sé que estás sana, sé que te voy a ayudar con tu problema y sé que te voy a seguir controlando hasta que te pueda firmar si tienes o no tienes un síndrome dismetabólico ovárico. Entonces es súper importante eso, el ver cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y por favor, aquí a veces tenemos mamás, papás van poco a mi consulta, tenemos mamás súper desatinadas, que en el fondo exigen ellas una adelgazada de la hija. Ahí no podemos aliarnos con la mamá, pero tampoco podemos ser confrontacionales con la mamá, porque si la adolescente pierde a la mamá, está frita. Entonces, ir encontrando diálogos, a veces con avances de este porte, pero que vayan haciendo que rememos todos para el mismo lado. Bueno, a modo de mensajes finales, frente a un hiperandrogenismo franco, estudio completo. Frente a un síndrome dismetabólico ovárico, o lo más frecuente en la adolescencia, una sospecha de síndrome dismetabólico ovárico, optimizar el pronóstico metabólico y ofrecer el tratamiento de síntomas, porque no hay que ganarse los tratamientos estando enfermos. Todos tenemos derecho a manejar nuestra regla, nuestra piel, etc. Si vamos a hacer una intervención en hábitos, seamos súper estrictos, tanto en el por qué y cuándo lo vamos a hacer, y también en el cómo. Y por favor, busquemos el enfoque compasivo. Siempre preguntémonos, yo creo que esto es más allá de los hábitos, pero por los hábitos llegamos a la reflexión. ¿Qué pretendo lograr? Porque si le digo está súper gorda, ¿qué pretendo lograr? ¿Que se sienta mal? ¿Que tome conciencia? Perdón, pero... No, ¿qué pretendo lograr? Ah, entonces tal vez no lo hago así. Y hay evidencia que me avale o no, porque hablar del peso, que me corrija la doctora Cordero, sino hablar mucho del peso es dañino, ni siquiera es neutro. Y seguimos hablando mucho del peso. Y nos negamos a leer esa evidencia, yo no sé por qué. Falta mucho por saber. Yo creo que, por ejemplo, con el peso no tenemos todavía claro cuál es el enfoque que sirve, pero tenemos claro que lo que estamos haciendo nos sirve. Y sí tenemos cosas que aprender. Tenemos la entrevista motivacional, tenemos este libro que se llama Comunicación no violenta, que es una lata. Por favor, no lo lean, pero léanse las negritas. Como el resumen de cada capítulo y con eso están listos. Y se ahorran mucho tiempo. Tómenlo de alguien que se lo leyó completo y se le curó el insomnio. Salgamos del estándar actual y vamos incorporando herramientas que hayan probado utilidad. Veamos nuestros prejuicios y nuestros prejuicios también miremoslos con ojos compasivos, porque uno de los hechos que hace que uno no pueda hablar de ciertas cosas como los hábitos saludables es no tenerlos. Entonces probablemente hablar de hábitos saludables a mí me duele. ¿Por qué? Porque yo soy sedentaria o porque yo no estoy comiendo bien y por lo tanto me duele a mí sacar ese tema. Entonces si algo nos cuesta, mirémonos con ojos compasivos y vayamos, a veces son los pacientes los que nos sanan a nosotros de alguna manera. Entonces vamos avanzando a pasitos chicos. Y ya que estábamos hablando de la microbiota, pero creo que esto aplica para tanto más, la invitación es a poblarnos solo de cosas buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su muy interesante presentación.